Muy buenas gente, bienvenidos al especial de los 1000 suscriptores, una meta que no pensé algún día alcanzar, pero me alegra el haberlo hecho. Una disculpa por la demora, pero subestimé el tiempo que me tomaría editar el video XD. Pero eso es lo de menos, lo importante es que ya estamos aquí. Gracias a todos por dejar sus preguntas, han sido más de las que me había esperado. Una disculpa a todos a los que no he podido responder sus preguntas, espero puedan volver a participar la próxima vez que haga esta dinámica. Sin más preámbulos, empecemos con esta madre. Una advertencia rápida. Debido a ciertos efectos visuales, este video puede contener luces brillantes y destellos intensos, por lo que recomiendo la discreción del espectador. Ahora sí, empecemos. 4 pregunta. ¿Cómo se te ocurrió hacer imágenes falsas del Cocoon? A pesar de que ya había hecho uno que otro edit culero hace años, me inspiré por este par de imágenes del Papyrus Rune para volver a hacer edits de Dragon Ball AF. Me pareció interesante el hacer pasar ediciones como si fueran capturas de una serie perdida, o de una realidad alterna, como si fueran Lost Media. Pues en sí, el tema de la Lost Media me parece bastante fascinante, y siempre pienso que el misterio e intriga de un material perdido es más interesante que el material en sí, y de una u otra manera, quería replicar esa sensación con mis imágenes falsas del Cocoon XD. ¿Harías un tutorial sobre los efectos que usas en tus imágenes, junto al efecto de tele vieja? De cierta forma, los videos en tiempo real muestran el proceso de inicio a fin de los edits, e ilustraciones que realizo, con todo y cagadas XD, pero, al ser un video sin comentario, entiendo que queda bastante incompleto, así que, les mostraré una versión resumida del proceso de inicio a fin. Este proceso varía dependiendo del personaje y el diseño, pero para este ejemplo, vamos a hacer una imagen de Goku AF en Super Saiyajin. Primero, elijo el render que quiero utilizar como base, en este caso usaré este. Después, basándome en imágenes de referencia, empiezo a modificar o añadir aspectos de la imagen. Por ejemplo, aquí empezaré removiendo la camisa azul de Goku. Después, modificaré las muñequeras. Añadiré la parte inferior del gi, el cinturón, y el accesorio del brazo. Una vez que tenga esos elementos listos, cambio el color del traje y de los accesorios. Una vez esté listo el render de la imagen, modifico el contraste y el brillo, así como la saturación. Después añado un fondo, así como efectos de brillo en el cabello y alrededor del cuerpo. Modifico el contraste y brillo del fondo, y si lo veo necesario, añadiré el aura para la transformación. Una vez esté la composición lista, le agrego un filtro de cámara RAW. En general modifico y juego con cada parámetro hasta que tenga un aspecto que me agrade. Y con eso se termina la imagen. Ahora, para realizar el efecto de VHS. El primer paso que hago, es importar la imagen al programa de DaVinci Resolve. La resolución puede ser cualquiera, pero me gusta tener la resolución en 480, para que el resultado final se vea desgastado. Ahí, tengo ya una plantilla determinada de efectos, pero explicaré cada uno. Primero, duplico la imagen, en la parte inferior, será una versión en blanco y negro de la imagen, que se puede cambiar en el panel de color. Aquí, añado los efectos de cámara shake, con estos parámetros. Después, añado el efecto de JPG Damage, el cual le da un aspecto de baja resolución. Agregar un blur con estos parámetros. Y finalmente agregar el efecto de emboss con estos parámetros. Para la imagen superior, que servirá como color, primero cambio el modo de composición a color. Después, cambio la posición ligeramente, haciendo ver que el color está desfasado de la imagen. Luego, añado un efecto de blur con estos parámetros. Y así quedaría el resultado. Para terminar el efecto VHS, utilizo un programa que se llama NTSCRS, que es gratuito, donde importo el vídeo al programa, y modificando los parámetros, obtengo un aspecto que me guste. Yo ya tengo unas cuantas plantillas hechas, que son las que utilizo, tanto para las imágenes, como para los videos. Ojo, este programa es para computadoras Mac, que es la que yo uso, pero para computadoras Windows, existe una versión llamada NTSCQT, el cual por lo que he visto, funciona de la misma manera, y es igualmente gratuito. También, en DaVinci Resolve,
Hay un efecto llamado Analog Match, el cual cuenta con varias plantillas y parámetros, para recrear el efecto de televisiones viejas. Sin embargo, este solo es accesible en la versión completa del programa, el cual cuesta algo de dinero. Este sería el resultado final. Y básicamente ese sería el proceso que uso para editar mis imágenes y videos. No di un tutorial tan detallado, puesto que es mejor que ustedes experimenten y jueguen con estos, u otros programas, y que esto solo les sirva de guía general. Bueno, regresemos a las preguntas. ¿Harías algún personaje relacionado a la F de Tablos? Todavía no he leído el manga de Tablos, por lo que no sé muy bien de qué trate, o qué personajes haya en esa historia, pero no descarto la posibilidad de leerlo, y hacer algún tipo de edición sobre su historia en un futuro. ¿Cuál es tu canción esencial favorita? De momento, sería Noise de Nightwish. Esteban Quito 810 pregunta. ¿Cuáles son tus juegos favoritos de Dragon Ball? La saga Xenoverse, especialmente el Xenoverse 2. ¿Qué estudias? De hecho ya terminé mis estudios, estudié la carrera de cine. Ya sé, muy mamador. ¿De qué país eres? México. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo, porque los dinosaurios ponían huevos. Vaya Tacubaya 4074 pregunta. ¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo de la edición y el montaje? Empecé cuando estaba en preparatoria, hacía ediciones pedorras de mis compas con el Photoshop de celular para cagarnos de risa. Después empecé a editar vídeos del mismo estilo con el poderosísimo iMovie en mi celular, y poco a poco así aprendí a editar vídeos. Black the Emperor 1838 pregunta. ¿Manga o historia favorita de AF? Yo diría que la F de Young Hee me parece la versión más coherente con la saga original. Opinión de Dragon Ball Daima. Me parece excelente. Me encanta la forma en la que ha expandido el lore de la franquicia de forma natural y orgánica, a pesar de los pocos errores de continuidad XD. La animación siempre cumple, incluso en los capítulos menos importantes. Mezcla perfectamente la emoción de una gran aventura junto con grandes combates que te dejan boquiabierto. Una obra digna de celebrar el 40 aniversario de la franquicia. ¿Planeas traer cosas de otras franquicias aparte de Dragon Ball, como los vídeos sobre Sonic, o solo fueron excepciones y será puro Dragon Ball? Es probable, honestamente no estoy seguro, pero me gustaría seguir evolucionando mi estilo, y si eso en un futuro me permite abrirme a otras franquicias, pues qué mejor. Juan el Ángel pregunta. ¿Te basas en los vídeos de los 2000 para tus dibujos o directamente te imaginas a los personajes? No entiendo del todo la pregunta, pero intentaré responder de la mejor manera. Muchas de las imágenes que realizo llegan a estar inspiradas en viejas imágenes de AF, de transformaciones conocidas y otras no tan conocidas. A la hora de realizar la imagen, tengo una vaga idea de cómo quiero realizarla en mi mente, y en base a ello busco renders específicos que se asemejen a mi idea. Obviamente el resultado no es exactamente lo que había imaginado, pero durante la edición de la imagen encuentro otras maneras de realizarla. A veces mejor de lo que había pensado, y otras veces no. Pero así sería básicamente el proceso. ¿Tomaste agua? Sí, gracias por recordarme. ¿Cuál es el video más complicado y el más difícil que has hecho? Depende. Uno podría ser el póster que hice de la saga de la Dimensión Amazon, simplemente porque ha sido el fanart que más tiempo me tomó realizar, siendo casi 7 horas. El otro, podría ser mi vídeo del Día de los Inocentes, sobre Dragon Ball 2000, puesto que mucho antes de siquiera empezar a realizar el vídeo, o incluso las imágenes, estuve mucho tiempo pensando en la supuesta historia del especial, el nombre, los personajes, villanos, diseños, etc. Y una vez que tenía esos elementos listos, el proceso de edición de imágenes tomó su debido tiempo. Y una vez que tenía las imágenes, era momento de editar el vídeo como tal, que a diferencia de mis otros vídeos, este tomó más esfuerzo y tiempo, al ser más detallado que un simple timelapse. A pesar de ello, a la fecha sigue siendo el videoproyecto del que estoy más orgulloso. ¿Qué te inspiró a hacer tus vídeos tipo Lost Media XD? Como había dicho, básicamente es intentar capturar esa sensación de intriga y misterio que dan los casos de Lost Media. ¿Cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball? Una pregunta difícil, pues soy fan de varios personajes como Piccolo, Vegeta, Trunks del futuro, Gohan, el Broly de Super, pero si tuviera que elegir, tal vez diría que Piccolo, aunque no estoy muy decidido. Kiabe 9999 pregunta.
¿Cómo te parecieron tus inicios en internet y en YouTube? Me sorprendió la cantidad de gente que resonó con mis edits, e igualmente, me sorprendió la cantidad de gente que he llegado a conocer gracias a ellos. Pero igualmente, estoy más que agradecido con el recibimiento y apoyo de todos. ¿Viste Dragon Ball de Otters? No me he visto todas las partes, pero por lo que he visto, me parece una serie muy bien realizada, con un concepto bastante original e interesante. ¿Tienes mercancía de AF? Desafortunadamente no. ¿Animes favoritos? Aparte de Dragon Ball, serían Death Note y My Hero Academia. También me he visto la mayoría de Naruto y Naruto Shippuden, aunque nunca lo termine XD. ¿Vas a recrear los vídeos de los DVDs de AF? Sería un desafío interesante de edición, aunque el proceso sería bastante distinto al que tienen mis otros edits, por lo que me tomaría tiempo aprender a hacer algo así. ¿Tienes nuevos proyectos para tu canal? He pensado en uno que otro proyecto nuevo para el canal, pero tardarán tiempo antes de que pueda trabajar en ellos de la forma en la que tengo pensado. ¿Música favorita? No sabría describir mi gusto musical específicamente, pero algunas bandas o artistas que me resonan conmigo son Billy Talent, Michael Jackson, Good Kid, Red Hot Chili Peppers, Green Day y Eminem. ¿Tu saga favorita de AF? Tal vez sea una opinión impopular, pero me gusta bastante la saga de los dragones malignos en el manga de Young Hyei. Esa saga se sentía como un final definitivo, no solo para el AF de Young Hyei, sino también para Dragon Ball en general. Aún así, me ha gustado bastante el trabajo de Young Hyei en las sagas posteriores. ¿Tienes SH Figuarts? No, soy pobre. ¿Qué opinas del canal Mundo Dragon Ball? Mucho clickbait. No sé si el propietario del canal crea esas animaciones, o si provienen de algún otro sitio. ¿Cuál fue tu época favorita del fandom de Dragon Ball para ti? Recuerdo con mucho cariño la época del 2012 y 2013, donde se sentía el hype por el regreso de Dragon Ball con la película de la Batalla de los Dioses. En esos tiempos estaba terminando la primaria, y recuerdo ver muchos videos loquendo de curiosidades sobre Dragon Ball. Me trae buenos recuerdos. El Bluefly 7 pregunta: ¿cuándo harías un edit del Super Saiyajin 19 o 1000? Ya le hice un edit al Super Saiyajin 19, no sé si te refieres a otro diseño. ¿Estarías interesado en hacer edits de DT? Lo dudo. Lo que tienen los diseños de DT, es que son bastante bizarros, y no creo que se apeguen a mi estilo, al menos no de momento. ¿Cuántas fases numéricas de Goku piensas hacer? Dudo que vaya a hacer muchas otras, no tengo interés por hacer por ejemplo un Goku Super Saiyajin 42, 43, 44, etc. Aparte que muchos diseños de ese tipo de transformaciones son bastante pedorros. ¿Cuál es la fase que menos te gusta de Goku? Depende. Canónicamente hablando, tal vez el Super Saiyajin, no porque sea una mala transformación, más bien es porque se usa muy frecuentemente. Si te refieres a F, el, entre comillas, Super Saiyajin 8. Más que nada por la historia pendeja que le pusieron Majin Gokuable y The Venus. Eso de sumar transformaciones nunca se me hizo interesante. ¿Cuál es tu juego favorito de Sonic? Yo creo que sería un empate entre Sonic 2 y Sonic CD. El desconocido Moder pregunta: ¿qué opinas de Dragon Ball Multiverse? Ya lleva mucho tiempo que no he vuelto a leer el manga, pero a mi parecer, empezó con un concepto interesante, con una gran promesa, introduciendo personajes reconocidos de nueva manera, así como nuevos personajes y escenarios alternativos realmente llamativos. En cuanto a la calidad de dibujo, es muy buena, y definitivamente ha mejorado con el paso del tiempo, pero la historia y caracterización de los personajes me parece muy pobre, especialmente en el caso de Vegeto. Pareciera que los creadores no supieron aprovechar el gran potencial que prometía la serie, tanto en concepto como en personajes. ¿Transformación favorita canon y no canon? Transformación favorita canónica, definitivamente el Super Saiyajin Dios. A pesar de la simpleza de su diseño, emite una presencia grandiosa cada vez que aparece en pantalla. Y el hecho que, al menos en el anime, no sea tan utilizada, a mi parecer le da cierto nivel de imponencia en las ocasiones en las que llega a aparecer. En cuanto a transformación no canónica, tiene que ser el Super Saiyajin 4, una respuesta algo cliché, pero me atrevería a decir que es fácilmente uno de los mejores diseños de toda la franquicia. Paréntesis, empecé a escribir el guión de este video antes que saliera el capítulo 18 de Daima, y que apareciera la versión canónica del Super Saiyajin 4. Así que modificaré mi respuesta levemente.
el Super Saiyajin 4 de GT sigue siendo mi transformación no canónica favorita, puesto que el diseño es ligeramente diferente entre ambas series, aunque el diseño de Daima también me parece bueno. ¿De dónde sacas los renders para tus edits? La mayoría son provenientes del juego de Dokkan Battle para celulares, pero en general busco renders oficiales de la franquicia, sea de Dokkan, Legends, Dragon Ball Heroes, etc. Cristian Quispe 2914 pregunta. Hace poco empezaste a hacer dibujos de Sonic, ¿qué fue lo que te motivó a hacerlos? Quería intentar algo nuevo, a pesar de que sigo siendo, y siempre seré, fanático de Dragon Ball. Realizar lo mismo por un periodo largo de tiempo te llega a aburrir y desgastar. Así que quise experimentar con otro tipo de formato para añadir algo más de variedad. Germán Salazar 1117 pregunta. ¿Cuál es el diseño o rediseño de AF que más te gusta? En cuanto a transformaciones, me gusta mucho el, entre comillas, Super Saiyajin 9. Digo entre comillas pues, como tengo entendido, no se sabe con certeza de quién o qué se trata el diseño original. Y en cuanto a personajes, me encanta el diseño de Kaarath del Compound Cousin, creo es el que mejor le queda al personaje. Boyfriendsoft 33 pregunta. Aparte de los dibujos de Dragon Ball, ¿harías también dibujos de Sonic el Hedgehog o Sonic Adventure? Déjame revisar. Sí. Augusto Saiyajin 4895 pregunta. ¿Quieres aprender a hacer animaciones en el futuro para crear pequeños videoclips de AF? Sería interesante. En la universidad aprendí un poco sobre animación, realmente solo lo básico, aunque no me veo realizando ese tipo de contenido por el momento. Spiderfact 60 pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia de AF? Recuerdo que cuando era morrillo, cada vez que íbamos a un mercado o tianguis mi familia y yo, solía ver que vendían todo tipo de productos de AF, pósters, tarjetas, los clásicos DVDs, figuras de varios personajes con recoloreos de cabello y así, pero nunca me compraron nada de eso, al menos que yo recuerde. ¿Qué te hizo hacer este canal? Realmente al principio solo era un lugar para subir los timelapses de mis ediciones, pero poco a poco me di cuenta que puede ser un gran lugar para comunicarme con ustedes, y hacer uno que otro proyecto interesante, como el video de Dragon Ball 2000. ¿Has tenido otros canales aparte de este? Sí, pero nunca subía contenido, solo eran personales. ¿Cómo estás? Al borde de una crisis mental, pero en general bien. 2099 Diego pregunta. ¿Te hubiera gustado que sacaran el anime de Sonic OVA de los 90 y sus secuelas? Hubiera sido interesante, pero creo que el mejor aspecto de la OVA fue meramente la animación. La historia no terminó de convencerme. ¿Algún plan para volver contenido de Marvel y DC en otro canal? Lo dudo, desde hace un par de años ya no he estado tan interesado en esas franquicias, y aunque decidiera hacerlo, no sabría qué tipo de contenido podría hacer ahora sobre ello. ¿Cuál es tu waifu del anime? Realmente no tengo una waifu, la verdad es que no veo mucho anime XD. ¿Zurdo o diestro? Diestro. Si llegas a hacer algún fanart de Nintendo, ¿lo harías de Mario o Smash? Quizás, habría que ver. ¿Harías tu propio AF? De cierta forma, Dragon Ball 2000 cuenta como una versión de AF, pero, si llegara a hacer algo del estilo, quisiera que fuera una especie de reimaginación, o recontextualización de lo que es AF. Kaizo 820 pregunta. ¿Quién te inspiró para el canal? Para crear el canal como tal, no tuve a alguien que me inspirara realmente, pues como dije antes, solo lo veía como un lugar para poner timelapse. Pero, para empezar a hacer videos loquendo, que este apenas es el tercero XD, en general muchos loquenderos que veía, y a veces veo, sirvieron de inspiración, como el fantasma antisocial, de Killer Slag, Señor Pon 316, entre muchos más. ¿También haces speedpaints en el celular y cuál usas? No, y no sabría qué aplicaciones utilizar, o recomendar. Marlon Toon pregunta. ¿Cómo se te ocurrió diseñar estilo realista escaneado? Si te refieres a los pósters, con el scan falso de la Besonen Home, quería igualmente recrear la sensación de un material perdido que había mencionado anteriormente, y me pareció buena idea agregar esa textura de hoja de papel real, para vender ese efecto. Misma razón por la que siempre hago una captura en VHS de mis edits, para retratar la misma sensación. ¿Qué pensaste al haber creado el falso Dragon Ball 2000? Con Dragon Ball 2000, quería llevar el tema de la Lost Media falsa a un nivel más alto, creando algo más elaborado que, aunque sea por un segundo, llegará a engañar a alguien en creer que algo así en verdad existió.
Dato curioso, originalmente no lo tenía planeado como broma para el Día de los Inocentes, pero al darme cuenta que esa fecha no estaba muy lejos, decidí crear todo en base a ello. ¿Qué recomiendas para crear arte como el tuyo? Practicar, sin importar qué tipo de arte quieras hacer, la clave es seguir haciéndolo y practicar constantemente para no perder el hábito. Mis primeros edits eran una reverenda mierda, pero al seguir haciéndolos, practicando, y descubriendo técnicas nuevas, ahora no me salen tan mierda XD. Un mejor ejemplo serían las ilustraciones de Sonic. Cuando inicié con este canal, jamás me creí capaz de hacer piezas como estas. Pero, a través de los edits que he hecho, y las técnicas que he aprendido durante ese tiempo, me sentí lo suficientemente cómodo con mis habilidades como para realizar piezas de este estilo, por lo que uno siempre puede mejorar, siempre y cuando siga trabajando y practicando. ¿Tuviste interacción con algún youtuber de Dragon Ball? Sin contar a los que roban mis edits para usar en sus miniaturas o videos, he interactuado con el buen Uncosin, con el Paps de Dimensión AF, y uno que otro más que son parte del grupo de DBAF Research en Discord. Ah, y una vez con Tablos en Twitter, cuando subí el scan falso de AF. Cornfanmetal98 pregunta: ¿qué juegos sueles jugar más? El Minecraft, aunque a veces pasan meses que no lo juego, y otras veces me vicio por un mes entero. ¿Color favorito? El rojo. ¿Me mandas un saludo? Un saludo para Cornfanmetal98. Benjamín 10 pregunta: ¿pensaste alguna vez estar en un proyecto de AF, o ya estuviste en uno? Ya he participado en uno. Realicé unos cuantos edits para la película de Prince Gas Vegeta y su AF. Algunos los subí a mis redes, pero hay otros cuantos que no he subido, y tendrán que esperar al estreno de la película para verlos. Majin Vegeto X2 pregunta: ¿cómo nació en ti la idea de dibujar o diseñar? Realmente nació por mi gusto por la franquicia y la comunidad de AF. Cuando tienes un interés tan grande por algo, creo que es natural el querer crear algo referente a ello. Majin Sadowarf pregunta: ¿cuál waifu te gusta más, Irina o Ali XD? Ninguna, la verdad es que no me parecen buenos personajes. Alejandro Suárez 9597 pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre las historias actuales de AF? Desafortunadamente, toman demasiado de la F de Majin Gokuable y de Venus. En antaño había una gran cantidad de versiones, que aunque no todas estuvieran bien redactadas, mostraban la pasión y creatividad de los fanáticos, con muchas teniendo conceptos bastante originales y creativos. Algo que siento se perdió en la actualidad. ¿Has pensado en hacer otra broma del Día de los Inocentes como hiciste con Dragon Ball 2000? Tal vez no como broma del Día de los Inocentes, pero sí he pensado en hacer más videos o proyectos de ese estilo en un futuro. ¿Cuál es tu opinión sobre Prince Gas Vegeta? Uno de los mayores pilares de la comunidad de AF, cuyas contribuciones no pueden ser ignoradas, sea por sus videos de antaño, o por el mod del Budokai AF. No se puede negar el gran impacto que dejó PGV para la prosperidad. Mr. Garden una pregunta: ¿cuál es tu saga favorita de Dragon Ball Z y Super? Mi saga favorita de Dragon Ball Z es la saga de Cell. Mi saga favorita de Super, en el anime, sería la saga de Zamasu y Goku Black. En el manga, sería la saga de Moro. Red Samantha y Teorías 21 pregunta: ¿cuál es la versión de Photoshop que usas para los edits esenciales? La versión más actual. ¿Harás más edits con otras sagas o multiversos como Sonic.exe o Los Drogados, y otros animes como Pokémon con los Pokégots o las creepypastas que sonaban en esos tiempos? No sé qué son Los Drogados XD. Nunca fui un gran fanático de Pokémon, por lo que dudo que haga algo referente a la franquicia. Pero en el caso de las creepypastas, antes habría dicho que no, pero después de hacer la recreación de Red Mist, supongo que ya he abierto esa puerta XDDD. ¿Cuál fue la motivación de hacer estos edits y subirlos a tu canal, y cómo te sentiste que tu contenido inspiró a varias personas que comenzaron a hacer lo mismo? Ya he respondido la primera parte de tu pregunta, pero con respecto a la segunda, me siento halagado que la gente llegue a decir que les he inspirado a crear sus propios fanarts, o su propio arte. ¿Qué opinas de las versiones de AF como de los 700 capítulos o historia escrita, Absalón, entre otras? La historia escrita, y los 700 capítulos, jamás existieron. Toda esa creencia que era una versión perdida se la sacó Majin Gokuable de sus Majin Gokuogos. La historia escrita realmente son otras historias de AF que Majin robó, y modificó levemente para hacerlas pasar como la, entre comillas, versión definitiva de AF. En cuanto a otras historias,
Absalom me trae buenos recuerdos, pues solía ver los episodios en YouTube cuando estaba en primaria y secundaria. Me parece impresionante la calidad de la serie, especialmente los primeros capítulos, para ser creada y animada por un solo individuo, al menos hasta donde lo tengo entendido. El manga de Young Hee, como he comentado antes, es mi interpretación favorita de AF, con una excelente calidad de dibujo que solo ha mejorado con el paso de los años, y una gran historia, que encaja perfectamente con el resto de la franquicia temáticamente hablando. El manga de Toible, a pesar de estar incompleto, ha dejado una huella enorme en toda la comunidad de Dragon Ball, no solo de AF, y ahora que Toyotaro está a cargo de la continuación del manga de Dragon Ball Super, no tengo duda que ha quedado en buenas manos. Lord 7373 pregunta: ¿conociste a Majin Gokuable? ¿Qué piensas de él? Nunca lo conocí como persona, pero solía ver sus videos allá por el 2016 y 2017, y como muchos, me comí su mentira de los 700 capítulos y la historia escrita. A mi parecer, Majin causó mucho daño a la comunidad de AF, siendo que muchos toman su historia como la, entre comillas, oficial, o peor aún, canónica, cuando todo el concepto de AF es que se trata de una historia creada por fanáticos, y por ende, no puede existir una versión definitiva, pues cada quien interpreta la serie y sus personajes de manera única y subjetiva. Ojo, no estoy diciendo que haya algo de malo con que te guste la historia de Majin, el problema surge cuando muchos toman su historia, y sus mentiras, como verdades absolutas, haciéndose pasar por disque expertos de AF, cuando en realidad solo están esparciendo más desinformación sobre el tema. Gatorade 6772 pregunta: si tuvieras que hacer un ¿qué pasaría si para Sparking Zero, qué harías? No sé bien qué escenarios ya se encuentran dentro del juego, pero me parecería interesante el ver cómo se desarrolla la historia si Raditz no hubiera muerto, o si hubiera sido resucitado en algún punto. Similar a la historia de Dragon Ball R&R de Masako X. Xeno 2019 pregunta: ¿qué es lo que le dirías a Akira Toriyama antes de que se fuera de este mundo? Le agradecería de corazón por haber creado una obra que, no solo me trajo en sí grandes momentos de alegría y emoción, sino que también me ha permitido conectar con grandes personas a lo largo de mi vida, que jamás habría conocido de no ser por su obra. ¿Cuál es la parte más difícil de este trabajo? Duramente le llamaría trabajo, pues no gano un solo dólar XD, pero la parte más complicada definitivamente es el tiempo que toma todo, especialmente los edits e ilustraciones. ¿Qué filosofía de vida te dejó Dragon Ball Z? El nunca rendirse frente a la adversidad, siempre esforzarse para alcanzar la mejor versión de uno mismo, pero sin olvidar el preocuparse y cuidarse a uno mismo. Procurar descansar y divertirse, pero siempre avanzando hacia adelante. ¿Qué opinas de la gente que dice que Dragon Ball AF es del demonio? No creo que tanta gente diga eso hoy en día, pero es una forma muy cerrada de ver las cosas. Si tuvieras que elegir una transformación de Super Saiyajin, no importa si es canon o no, ¿cuál sería? ¿Y qué significado tendría esa transformación en tu vida? No sabía muy bien cómo interpretar esta pregunta, pero la respondí de esta manera. La transformación que elegiría sería el Super Saiyajin Dios, no por la escala de poder o algo por el estilo, más bien, por su naturaleza. Me explico. La mayoría del resto de transformaciones del Super Saiyajin, surgen gracias a una explosión de ira, impotencia, dolor, desesperación, etc. Mientras que el Super Saiyajin Dios, surge gracias a una sensación noble. La unión de 5 Saiyajines de corazón puro, que buscan este inmenso poder, no por un deseo de batalla, o por una ira incontrolable, pero por un deseo noble de proteger, y liberar a su pueblo de otros Saiyajines que buscan la conquista y el poder de manera egoísta. Para mí, la transformación del Super Saiyajin Dios representa los aspectos más nobles y altruistas de la raza Saiyajin. El orgullo es la característica más predominante de los Saiyajin, y por ello la transformación representa algo especial, pues requiere que los Saiyajines dejen de lado su orgullo, por el bien de un propósito mayor. Es por ello que elegiría esa transformación. Hay varias versiones de AF, pero según tú, ¿cuál ha sido el lore de AF más polémico de leer para ti? Más polémico, yo diría que la historia de Majin Gokuable, por el daño que le ha hecho a la comunidad. ¿Cuál es tu waifu de Dragon Ball, Z o AF, que más te interesó por su historia y actitud? Siempre he sido un gran fan de la Android 18. ¿Algún día harás un fan edit de Anime War de Master Media, del Super Saiyajin Omnigod y su lore? Tal vez,
Tendría que verme esa serie completa, pues creo solo he visto 1 o 2 capítulos. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias a todos por dejar sus preguntas, espero realizar esta dinámica nuevamente en un futuro. Les agradezco de corazón por todo el apoyo que me han dado, me motivan a seguir haciendo imágenes falsas autistas, y yo con gusto las seguiré haciendo. Les ha hablado Zandar, y hasta la próxima.